la semana pasada hablamos con Mauricio Meshulam sobre el tema de lo que estaba pasando en Estados Unidos, las protestas, las marchas, los saqueos, y nos quedamos pendientes con el tema de cómo van las relaciones entre Estados Unidos y China. Bueno, pues hoy, como les prometimos, una semana después, tenemos de nuevo a Mauricio Meshulam para hablar de esto. Mauricio, buenas noches. Hola Leo, buenas noches, un gusto saludarte a ti, a la audiencia. Pues se está poniendo cada vez más calientito, ¿no? Esa relación estadounidense-China, ¿no? Sí, mira, hay que entender que estamos viviendo una dinámica de largo plazo y que lo que está sucediendo en este momento es básicamente una aceleración de esta tendencia que viene caminando de tiempo atrás, ¿no? Pero sí es muy notable entender qué es lo que está pasando en este momento. O sea, la pandemia está afectando de manera muy severa a ambos países, ambas economías. Entonces, aquí más que pensar en términos de quién gana y quién pierde, tenemos que hablar de distintos grados de pérdida. Los dos países saben que su rival está perdiendo fuerte, está perdiendo terreno, está perdiendo economía, está perdiendo posibilidad de influir, y esto va abriendo como espacios, ¿no? Abre vacíos que buscan ser llenados por la contraparte. Entonces, tanto del lado estadounidense como del lado chino, vamos a ver que tienen los dos situaciones internas muy complejas. No pensemos que solamente Estados Unidos, China también tiene una situación interna muy complicada, y los dos están buscando explotar el discurso nacionalista, no sé, como buscar el apoyo popular a partir del enemigo externo. Entonces, todo eso está ocurriendo, pero al mismo tiempo estamos viendo a una China cada vez más asertiva, diría yo, más asertiva. O sea, está tomando pasos muy claros, uno tras otro, tras otro, tras otro. O sea, no es casualidad, el último día que tú y yo platicamos de este tema, al día de hoy, ya vino toda la temática de Hong Kong, y va la ley de seguridad, y va ya, pues básicamente lo que es la decisión de sofocar ya definitivamente al movimiento popular que ha ocurrido en Hong Kong, y básicamente tomar ya una posesión mucho más firme y mucho más clara de la isla, ¿no? Y lo que ves es que Estados Unidos responde diciendo, si China hace eso, entonces vamos a desconocer el estatus especial que tiene Hong Kong para el comercio, y por lo tanto Hong Kong también entraría dentro de todos los aranceles que Estados Unidos carga a China en esta guerra comercial que trae, ¿no? Pero al mismo tiempo, ves, de pronto se empiezan a incrementar las tensiones entre China e India, que ese es otro foco. A ver, pero déjame preguntarte sobre el tema de Hong Kong, que a mí me parece fascinante. ¿Resulta creíble la amenaza de Estados Unidos de que si China finalmente se come, porque eso es lo que están haciendo, el régimen de China, de Inland China, se come a Hong Kong? ¿Resulta creíble la amenaza de Estados Unidos de cómo va a ser la retaliación de los estadounidenses? Mira, creo que es muy buena pregunta. Me parece que habrá que verlo. Hay que entender que estas son guerras que se libran, y dentro de una guerra, pues siempre tú vas a tratar de empujar y hacer creer a la contraparte de que estás dispuesto efectivamente a todo. Sí. Si el que se dobla, el que termina echándose para atrás, pues es el que termina perdiendo esta guerra de amenazas. Ahorita, por lo pronto, parece haber una disposición plena por parte de China de hacer exactamente como lo estás diciendo. Además, ahí está el otro factor, que es el factor Taiwán. Para China, Hong Kong era el modelo de un estado, dos sistemas, y era el modelo que quería implementar en Taiwán, y aquí lo que vemos es que pues lo de Hong Kong no le ha salido bien. Entonces ya están dispuestos a entrarle con todo, y sí parece muy creíble esta noción de que China va con todo. Y si China va con todo sobre Hong Kong, también tendríamos que pensar que eventualmente Estados Unidos va a tener que responder mediante medidas como esa. Entonces sí, la tensión en Hong Kong va a escalar también. Va a ser un componente adicional dentro de esta conflictiva que están viviendo entre Estados Unidos Mauricio, y China, ¿no? ¿qué piensas tú de esta llamada trampa de Tucídides, donde dice que
es inevitable el enfrentamiento militar entre la potencia establecida y la potencia emergente. En este caso, la potencia establecida sería Estados Unidos y la emergente sería China. Yo creo que ahí tenemos una de las mayores explicaciones. Habría que añadir dos elementos fundamentales, sobre todo en la época actual, bien actualizada toda esta teoría, ¿no? Aquí sí. La parte fundamental tiene que ver con cómo percibe la potencia emergente a la otra potencia, porque la potencia establecida considera que todavía tiene muchos años de vida, pero la potencia emergente percibe que la potencia establecida está verdaderamente en declive, y esto no es nuevo. Esto sí. Tú podías ver las declaraciones de funcionarios chinos hace ya un buen tiempo. Pero tienes un factor adicional que creo que hay que considerar, tiene que ver con la interdependencia compleja existente entre estas dos grandes potencias, porque si bien son los mayores rivales y son los mayores enemigos y todo lo que estamos viendo, también son los mayores socios, son deudor-acreedor. O sea, Estados Unidos es el sí. país, China es el mayor acreedor de Estados Unidos, y esto entrelaza inevitablemente sus destinos. Por eso el plan de la administración Trump ha sido, así lo llaman, decoupling, o sea, desemparejar o desasociar a las dos economías. Pero hay muchos expertos en la materia que dicen que es verdaderamente improbable o muy, muy difícil desvincular a las economías, porque no es simplemente decretarle a una fábrica, deja de hacer negocios. O sea, hay cadenas de abasto, hay cadenas de suministro construidas a lo largo de décadas que es muy difícil deshacer. Entonces esto complejiza más la situación, porque el golpe de una a la otra pues se lleva de corbata también a la primera. Entonces tú pegas y sales afectado por el golpe, y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Déjame preguntarte, esto tiene desde luego una lectura electoral en Estados Unidos. Trump está utilizando a China, como nos utilizó a nosotros, por cierto, en 2016, y creo que la va a seguir utilizando. Pero, digamos, si pierde Trump y gana Biden, ¿ves que siga este conflicto entre Estados Unidos y China, o se va a despresurizar? Creo que es muy buena pregunta. Yo creo que el conflicto de fondo va a continuar, y justo por lo que tú decías, porque sí. la parte estructural no cambia. O sea, se trata de una potencia emergente y una potencia establecida, y tienden a chocar en distintos rubros. Entonces, el conflicto de fondo va a seguir. Lo que sí, muy probablemente vamos a ver formas diferentes. O sea, Biden probablemente va a utilizar mucho más canales multilaterales, canales institucionales, que estas guerras de precios que se han estado viendo, estas guerras comerciales que hemos visto con Trump, estas medidas, ¿no? muy al estilo de Trump, de primero te aplasto y luego negocio contigo. O sea, vamos a ver formas distintas. Pero en el fondo sí hay que comprender que el enfrentamiento estructural de las dos superpotencias está ahí. Van a tener que aprender a vivir con ese enfrentamiento y van a tener que encontrar espacios para la cooperación, porque esto no significa que estamos encaminados a una guerra mundial tampoco, pero sí que hay una elevada competencia y hay una elevada rivalidad en muy distintos rubros. Me queda un minuto, Mauricio, y tú siempre me has comentado que también aquí hay un elemento tecnológico interesantísimo. Hay una guerra por la siguiente tecnología, sobre todo en telecomunicaciones. En un minuto, ¿nos las puedes describir, por favor? Sí, por supuesto. Está el creciente rol de la tecnología en esta rivalidad. Tiene que ver sobre todo con que China ha venido ganando enorme espacio en este rubro, y quien domine la tecnología pues va a dominar uno de los mayores elementos de esta rivalidad que estamos viendo. Entonces no es casualidad que ahora mismo, justamente a raíz del COVID, se intensifica la guerra tecnológica que trae Estados Unidos, muy concretamente contra Huawei, y no solamente contra Huawei, pero sí sabemos que Estados Unidos está lanzándose con todo contra esta empresa de telecomunicaciones, a partir pues de su capacidad
de ganar espacios en el mercado y de su dominio tecnológico. Los funcionarios estadounidenses han reconocido que China está ganando la carrera tecnológica si es que Estados Unidos no invierte de forma severa y puede contrarrestar lo que ya se está viendo como una tendencia. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Leo. Un saludo a la audiencia. Hasta pronto. Gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con Mónica Beltrán, José Antonio Valdés y Julio Patán acerca del fenómeno. ¿Qué fenómeno el fenómeno de Harry Potter y su legado en la literatura, en el cine, en fin, algo muy interesante. No se lo pierda, aquí nos vemos y por lo pronto lo dejo con Genaro Lozano. Muy buenas noches.